En el día de hoy hablaremos acerca de Sodoma y Gomorra, las condiciones morales que provocaron el juicio divino. Y el apóstol Pedro en su carta, la segunda carta al capítulo 2, nos habla de todos los acontecimientos. Por ejemplo, hay un resumen contundente de 3 juicios divinos en el Antiguo Testamento. El primero que Pedro presenta es la caída de los ángeles que pecaron. En el versículo 4 del capítulo 2, Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí alude a los ángeles caídos según el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9. El pecado de estos ángeles fue la rebelión contra el orden establecido por Dios en el cielo, que es una transgresión contra la santidad del mismo Dios. Aunque aquí habla de la palabra infierno, a lo que se refiere aquí es al abismo. Utiliza la palabra tártaros, abismo, donde no hay nadie, oscuridad, profundidad. La segunda parte que el apóstol Pedro nos habla es del mundo antiguo, en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Vemos que Pedro destaca el pecado de la impiedad generalizada. Iban continuamente al mal. La maldad, la violencia y el rechazo a lo que fueron las advertencias de Noé llegaron a un punto insostenible para Dios. Y también está la historia de Sodoma y Gomorra, capítulos 6, 7 y 8. Dice que redujo a ceniza las ciudades de Sodoma y Gomorra. Afligía cada día su alma justa, el siervo Lot, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pedro resalta la conducta aquí desenfrenada e impúdica, corrupción. Todo eso estaba en la ciudad. Y aunque Lot vivía allí, oraba y se angustiaba por las prácticas abominables y que las hacían públicas, sobre todo. Entonces aquí vemos varios pecados que Pedro resalta. Primero está la rebelión, los ángeles se rebelaron. Está la impiedad y la desobediencia en la generación de Noé. Y también está la lujuria, una lujuria desenfrenada, y también la inmoralidad pública. Eso fue en Sodoma y Gomorra. Judas nos habla también muy parecido a Pedro. La carta a Judas, que solo es un capítulo, ofrece un cuadro paralelo al de Pedro, pero un poquito más explícito en términos morales. Fíjense cómo lo señalan. Primero, habla de la incredulidad del pueblo de Israel. El Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí se subraya el pecado de la inmoralidad. Aunque ellos experimentaron la liberación de Egipto, ellos no confiaron en Dios, aunque vieron todos los milagros, cayeron en la idolatría y en la desobediencia. Judas también habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. El versículo 6 del único capítulo de Judas, sino que abandonaron su propia morada. Una referencia clara a la rebelión celestial. Ellos transgredieron los límites espirituales, los límites jerárquicos establecidos por Dios. Y Judas también nos habla de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas. Fornicaron e iban en pos de vicios contra la naturaleza, sufriendo así el castigo del fuego eterno. ¿Ven el énfasis en este texto sobre la corrupción sexual antinatural que incluye prácticas contrarias al diseño divino, hombre y mujer, y de la forma adecuada, según la Biblia lo presenta? Vayamos un poquito al Antiguo Testamento, en Ezequiel 16, del 46 al 50, donde habla también de grandes peligros. Ezequiel denuncia proféticamente una profecía dirigida a Jerusalén, comparando su pecado con el de Sodoma
y el de Gomorra. Bueno, de Sodoma y revela aspectos sociales que hicieron que Jerusalén cayera también en la inmoralidad. Ezequiel va más allá del pecado sexual y muestra que la autosuficiencia, la negligencia hacia los pobres y la vida cómoda sin temor de Dios fueron parte del juicio de Dios sobre Sodoma y también sería sobre el pueblo de Israel. Entonces, según Ezequiel, aquí encontramos soberbia, egoísmo en abundancia, un ocio sin propósito y también está la indiferencia hacia los necesitados, mezclada con prácticas abominables. Señores, si hacemos un paralelismo con el mundo actual y el mundo antiguo, miren, están los mismos elementos hoy en día que llevaron a la destrucción en el pasado a pueblos como Sodoma y Gomorra y también como Jerusalén, están actualmente en nuestro mundo. Pecados antiguos se manifiestan en la actualidad, como el rechazo a la palabra de Dios, como la apostasía generalizada, el secularismo, el desprecio por la Biblia, corrupción sexual, desenfreno y un sinnúmero más que nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Está el relativismo sexual, el matrimonio, la falta de importancia hacia el matrimonio, el hedonismo, el rechazo de la dependencia de Dios, la abundancia y la avaricia, sociedades ricas que ignoran el clamor de los pobres, de los inmigrantes, un desenfreno por la impiedad. Hay mucha maldad, mucha crueldad, mucha, mucha ira, y todo eso es lo que vemos hoy en día. Entonces, los textos bíblicos no son solo una advertencia para el mundo de hoy, sino más bien una advertencia para el pueblo de Dios, para su iglesia, la iglesia del tiempo del fin. Para que así como Lot, nosotros debemos vivir angustiados, orando por la maldad que nos rodea, pero también debemos ser una luz en medio de tantas tinieblas. Así como Noé, debemos ser pregoneros de justicia, aunque el mundo nos ignore. Dios no nos Dios no ha cambiado, ni nos forza. Dios siempre está llevando la historia de la humanidad a través de su pueblo, llevando justicia, llevando luz y llevando esperanza. Y eso es lo que nos toca a nosotros hoy en día. Nos toca, en medio de tanta crueldad, de tanta indiferencia, ser luz y ser diferentes.